Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Dios es bueno, amén. Bueno que dice, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice Salmos, refiriéndose al tiempo que pasamos como iglesia, congregados juntos. Hay provisión que cada uno de nosotros traemos. Hoy te voy a pedir y te voy a animar a que no te quedes con la provisión guardada, que la pongas en la mesa. Tiene Dios provisión para la iglesia a través de cada uno de nosotros. Y como cuando hacen las fiestas o las reuniones y dicen, va a ser de traje. Y dicen, traje los frijoles, traje el arroz, traje los tacos. Cada quien trae algo, ¿no? Si yo traje la enseñanza que Dios nos dio, que Dios me dio, y tú traes el ánimo, tú traes el corazón dispuesto, ¿sí? Y así, conforme vamos escudriñando las palabras, las escrituras, nos vamos edificando y somos capacitados. Te mencionaba hace un momento sobre el título que hemos recibido por gracia, que es el título de la santidad, el título de ser llamados hijos de Dios. Y es un título que no debemos tomar a la ligera porque conlleva ciertas responsabilidades de nuestra parte. Porque cuando nos presentemos delante del Padre, dice que cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. Y nuestras obras, como hijos de Dios, son y deben ser acatadas o apegadas a la voluntad del Padre. Y si nos mantenemos ignorantes de la voluntad del Padre, si nos mantenemos incapacitados en la función que debemos de desarrollar como hijos de Dios, no nos hará exentos al día que nos presentemos delante del Padre. No vamos a poder decir, es que yo no supe. Es que el pastor y el maestro que tuve en Ejército de Amor no me enseñaron. Lo que no alcancemos a enseñarte y lo que no alcances a aprender dentro de estas cuatro paredes es tu obligación a aprenderlas en tu casa, en tu vida cotidiana. Lo que tú alcances a escudriñar en la iglesia es la superficie, no es la profundidad. La profundidad lo llevas y lo aprendes en la práctica y en el desarrollo de tu vida. Por eso, nunca dejes de congregarte, no le quites el valor a congregarte, porque ahí está uno de las herramientas, de los secretos de cómo Dios edifica tu vida. Y la edifica usando a nuestros pastores, usando a tus hermanos, porque alguna vez has afilado un cuchillo. Se utiliza un objeto más sólido o más áspero o más con mayor densidad que el acero o de igual densidad. Si el cuchillo lo afilas con otro cuchillo, se afila. Si el cuchillo lo afilas con una piedra, ya ves que se usan unas piedras para afilar el cuchillo.
frotas el cuchillo con la piedra, eventualmente lo afilas. Y con el uso, el cuchillo va perdiendo otra vez su filo. La navaja se va acabando, va perdiendo su filo. ¿Y alguna vez has tratado de cortar un tomate con un cuchillo que no está afilado? Es uno de los peligros en la cocina, un cuchillo que no está afilado. Es mejor usar un cuchillo con mucho filo, y es más seguro usar un cuchillo con más filo que uno con menos filo. Porque el que tiene menos filo puede cortarte un dedo porque no puede cortar lo que estás tratando de cortar. Sin embargo, un cuchillo afilado, donde lo pasas, rebana. Ajá. Y si te llevas el dedo, pues no sientes el cuchillazo, ¿no? Lo cortó tan bien que se llevó medio dedo, ¿no? A lo que quiero decirte es que el que seas afilado pasa no solamente cuando te congregas, sino cuando lo practicas, lo que aprendiste. Yo paso parte de mi día durante ciertas horas en las que medito en la palabra. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en esta circunstancia? Y por lo general, la respuesta la encuentro en las Escrituras. El Espíritu Santo me recuerda cierto suceso de las Escrituras, o cierta porción en la palabra, un versículo bíblico que me es llevado a meditar, y ahí viene la respuesta de lo que yo había preguntado al Señor. En otras ocasiones, cuando es algo más específico, viene la voz del Espíritu Santo y me habla y me da respuesta y me enseña y me muestra con la palabra. Por eso sé que es el Espíritu Santo. Y luego da testimonio en mi corazón que lo que Dios me está hablando es Dios quien me está hablando. Y con el pasar de los años y la experiencia y la persistencia y la perseverancia, he llegado a reconocer cuando Dios me está hablando. Cuando Dios habla, tiene una voz muy distintiva, te llama la atención. ¿Sabes? Porque no sé, yo conozco mis pensamientos y yo sé que no son mis pensamientos, no son mis ideas. Y te lo comparto porque quizás digas pues yo quisiera también hacer lo mismo. Yo también quisiera escuchar la voz de Dios y saber qué hacer. Y te tengo noticias. Dios también quiere que tú escuches su palabra, que tú escuches su voz, y también Él quiere que tú sepas qué hacer. ¿En dónde está entonces el desencuadre, ¿no? ¿O en dónde está la deficiencia? Y te tengo otra noticia, no es Dios, somos nosotros. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, en cuanto más eres enseñado y en cuanto más eres enseñable y eres humilde para ser enseñado, más pronto estarás consciente de la voz del Espíritu Santo. Yo quisiera decirte, ahorita oro por ti, así como recibiste el hablar en lenguas, ahorita oro por ti y se te van a destapar los oídos espirituales a la voz del Espíritu. No funciona así. No es un medicamento, una pastilla que te tomas y en 3 horas vas a empezar a escuchar voces. Es otro tipo de pastilla. Si fuese así de sencillo, pienso yo, la humanidad o el ser humano anduviera en otro nivel. El cristiano no fuese tan torpe, no fuésemos tan torpes. ¿Cuántos estuvieron el martes? Casi todos. Qué bueno que estás el jueves. Recuerda lo que hablamos el día martes. El martes hablábamos sobre cómo Dios nos ha
llamado y nos ha dado una visión con propósito. Nos ha dado una visión con propósito de una forma colectiva y nos ha dado una visión con propósito personalmente. Y ambas se intersectan o ambas se complementan una a la otra. Dios es perfecto y Dios hace las cosas perfectas. Y tu visión y lo que la tarea que Dios te ha dado, la labor que Dios nos ha dado, cada uno individualmente, colectivamente, cumplen la visión que Dios tiene para esta ciudad y para esta nación y para el mundo. Entonces, cuando Dios nos dio una labor o nos dio una visión con propósito y esta se adhiere completamente a una visión colectiva de Dios, ¿sí? Para la iglesia. Y de igual manera, Dios nos instruye con su palabra y nos revela por medio de su Espíritu Santo las herramientas y las acciones que debemos de tomar y que debemos de usar. ¿Sí? Yo recuerdo y he platicado esta anécdota, para mí fue una lección en la vida. Mis padres nos compraron unas bicicletas a mi hermano y a mí. Bueno, nos las trajo Santa Claus, pero mi papá se llevó el crédito. y recuerdo que, pues tú sabes, ¿no? Emocionados, pues agarras la bicicleta de muchacho porque pues te la trajo Santa Claus. No hay que decepcionar al gordo. Y nos fuimos a pasear. Y después de varios días, se poncha la llanta de la bicicleta. Le dimos duro. No sé dónde pasamos un clavo y el caso que se ponchó una de las llantas. Mi papá pues trabajaba para gran parte del día y pues no éramos pacientes, lo suficientemente pacientes para esperarlo a que nos ayudara a parchar la bicicleta. Entonces mi hermano y yo buscamos la manera de arreglar la llanta. Sí teníamos los parches para repararla. Lo que no teníamos eran los desarmadores y las llaves para aflojar los tuercas de la llanta. Entonces hicimos todo el esfuerzo por querer por sacar la cámara, pero no teníamos la herramienta adecuada. A lo que llegó a tanta nuestra desesperación que pues inventamos herramientas y nos hicimos de la forma o la manera de poder quitar la llanta, de poder sacar la cámara de la llanta y poderla parchar. Para cuando llegó mi papá, ya estaba la llanta parchada, ya estaba lista y pues ya hasta habíamos paseado en las bicicletas. Y tú sabes que vuelve a poncharse la llanta. Pero esta vez sí estaba mi papá. Y pronto fuimos por nuestras herramientas, mi hermano y yo, para poder parchar la llanta, para sacarla, pues hacer la misma operación. Obviamente cuando usábamos esas herramientas nos duró buen tiempo poder hacer el trabajo. Y esta segunda ocasión tratamos de hacer lo mismo y nos mira mi papá y nos dice, ¿qué están haciendo? Pues cambiando la llanta, ¿no? Parchando la llanta. Y dice, ¿por qué no usan las llaves adecuadas? Pues es que no tenemos y usamos esto y pues la última vez nos salió el trabajo, obviamente no lo hicimos eficiente y tan bien como queríamos, pero nos ayudaron. Y dice, espérense, dice. Mi papá siempre, y hasta la fecha, tiene una cajita de herramientas que siempre esconde para que nadie la use. Así decimos, la tiene para la casa, pero quién sabe dónde la pone. Y estoy hablando de él porque no está, le van a decir. Me está oyendo. Saludo. Y trae la herramienta y saca las llaves correctas. Y lo que a nosotros, a mi hermano y a mí, con nuestras herramientas hechas o improvisadas, nos tomó media hora hacer, con las herramientas adecuadas nos tomó a mi padre 5 minutos. Sacar la llanta, sacar la cámara, parchar la llanta y volver a ensamblar. 5 o 10 minutos. Rápido. Y estábamos de vuelta rampeando con la bicicleta. ¿Te
platico esta anécdota, creo que ya la he platicado en otras ocasiones, porque ciertamente Dios nos da un llamado y nos da un propósito en nuestra visión, en la visión que Dios nos ha dado. Pero también te aclaré y te dije, también Dios nos da la herramienta. La herramienta es su palabra. El problema es que muchos cristianos no son diestros en la palabra y andan con herramienta hechiza, con sus propios prejuicios e ideas, tratando de hacer la labor que Dios los llamó y no hacen eficientemente o no cumplen de la forma correcta lo que Dios les dio. Pero si fueses cuidadoso, diligente y fueses instruido por el Espíritu con la palabra, viene la herramienta con la consigna. ¿Me estás escuchando? Dios no te da una visión y luego te dice, arréglatelas, averíguala, a ver cómo te va. Dios te da la visión, te da la herramienta y te da las instrucciones. Por eso dijo Jesús, mi carga es ligera. ¿Estás escuchando? Entonces no hay nada que Dios no te dé como tarea, vamos a llamarle tarea, que tú no puedas cumplir de una forma eficiente y con buenos resultados. Amén. Y veíamos también en Marcos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba o le enseñó a sus discípulos con el suceso de la higuera. ¿Recuerdas? Cómo nos ilustró un error que cometemos al no ver los frutos. Cuando viene el hambre y no hay frutos, cuando viene la desesperación, y déjate digo algo, no debe de venir la desesperación, porque la paciencia es una característica. Pero vamos a llamarle inmadurez o llamémosle como quieras, la impaciencia viene y abortamos lo que Dios, o lo que Dios nos concedió, o lo que pedimos a Dios. Y en el tiempo de gestación, como no vimos el fruto, nos impacientamos y maldecimos lo que habíamos pedido. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Lo que hoy te quiero mostrar, lo que hoy te quiero enseñar, conlleva un poco una continuación en breve de lo que hablamos el martes. Por eso si estuviste aquí el martes, qué bueno. Si no, haz un esfuerzo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está en tu futuro. Dios conoce tu porvenir. Cuando decimos Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, esa es la declaración que estamos haciendo. Dios estaba en mi pasado, Dios está ahora en mi presente y Dios está en mi futuro. En lo que nosotros vamos viajando por el tiempo y por el espacio que nos proporciona la vida natural, Dios no está regido en esta dimensión. Dios pertenece a una dimensión donde donde el tiempo y el espacio están sometidos. Entonces, Dios al mismo tiempo está en el pasado, como al mismo tiempo está en el presente, como al mismo tiempo está en el futuro. Dios conoce todas las cosas, las que fueron, las que son y las que han de suceder. Entonces, Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe qué viene mañana. Lo escuché también de la pastora Nancy una vez que nos visitó, que decía, Dios está en tu futuro, ora a Dios para que todo esté propicio y listo para el futuro.
que Dios esté, porque Dios puede trabajar en tu futuro. Dios ya sabe qué es lo que viene y puede hacer los cambios necesarios. Y también, mi hermano, Dios nos revela por su Santo Espíritu el porvenir. Dios nos revela el futuro. No saca una bolita mágica y nos dice, siéntate. Yo veo en tu futuro. Dios no hace eso. En base a lo que te acabo de explicar, Dios te revela el futuro. Dios te revela el porvenir. Problema que muchas veces no escuchamos o estamos atentos cuando Dios nos está instruyendo en las cosas que han de suceder. Y ocupamos ser o tener los sentidos agudizados y saber cuando Dios o está tratando algo conmigo que necesito arreglar hoy o algo que viene en el porvenir. A todos los que son guiados por su palabra, tenemos la garantía de no errar. Y conmigo, garantía. A todo el que es guiado por la palabra de Dios, por su Santo Espíritu, tenemos la garantía de no errar. Qué padre, ¿no? Qué suave. Que todo lo que hagas, sus resultados siempre sean buenos, siempre sean positivos y siempre estén amalgamados a la voluntad de Dios. ¿Estás oyendo? Acompáñame a Éxodo. Siempre, a mí Éxodo es una de los relatos de las Escrituras que a mí me gusta. El relato de Moisés, desde que el pueblo estaba en la esclavitud en Egipto y cómo sacó al pueblo de esclavitud, lo llevó por el desierto y les entregó la tierra prometida. Tengo veo muchos paralelos en esa historia con lo que es el Nuevo Testamento. Y obviamente lo que te acabo de expresar, lo que te acabo de enseñar, lo vamos a ver en este tiempo, en esta porción, Éxodo 4. Cuando estés ahí, di gloria a Dios. En el capítulo 4 vamos a leer mucho de esto. Por eso no lo voy a cortar un poquito el tiempo. En el capítulo 4, acompáñame ahí en el versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Estamos en la porción de la historia, en el relato de Éxodo, que Moisés vio una zarza ardiendo y se trató de acercar y era la presencia de Dios porque la zarza no se consumía. Y pasa un relato y llega el momento donde Dios le da instrucciones a Moisés de ir ante Faraón. Le dio una consigna, le dio una tarea, le dio un propósito y le mostró lo que tenía que hacer y también le mostró el porvenir. ¿Estás escuchando? ¿Dónde le mostró el porvenir? Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto. Di conmigo, puesto. Todo lo que Moisés habría de hacer delante de Faraón ya se les había sido otorgado por Dios a Moisés. El poder que Moisés necesitaba para hacer estos milagros ya estaban a su disposición. ¿Puedes verlo? Ok. Pero yo endureceré. Di conmigo, endureceré. Es un trabalenguas, endureceré. Tiempo futuro. ¿Sí?
yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Acompáñame al capítulo 5. ¿Sí pudiste ver eso? Que le dio una tarea, una consigna, le dio las herramientas y le dio las instrucciones y le mostró el porvenir. Veamos en el capítulo 5 y bríncate al versículo 21. Le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Toma un descanso ahí y déjate explico lo que pasó. Moisés fue obediente a Dios y se presentó delante de Faraón y le dijo: déjanos ir, deja el pueblo ir. Y Faraón, como buen Faraón, les duplicó el trabajo al pueblo. Dijo: ¿cómo que me están saliendo ahora con que un tal Jehová, que es que su Dios, y que es que le quieren ir a hacer honores al desierto? Si aquí el único Dios soy yo. ¿Cómo que tienen tiempo de andar pensando en adorar a otro Dios? Como andan de ociosos, póngalos a trabajar más. Y les impuso una labor más rígida. Y los castigó. Y no solamente castigó al pueblo, castigó a los capataces, a los administradores del pueblo, dándoles látigos. Y estos hombres se encontraron a Moisés saliendo del palacio y le dicen esto. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no os habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada o dándoles el motivo en la mano para que nos maten. O sea, en vez de venir a solucionarnos el problema, viniste a empeorar la situación. Y mira lo que dice Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Pero no leíamos en el capítulo 4 la instrucción. ¿Qué estaba pasando? Moisés se muestra afligido por causa del pueblo. Esto lo hizo perder de vista la misión y olvidar la promesa que Dios había dado de librar al pueblo. Fue tanto que vuelve a preguntar: ¿para qué me enviaste? Olvidando las palabras de Dios. Ve conmigo, bríncate al capítulo 3 de Éxodo. Mira las palabras de Dios en el capítulo 3, versículo 7. Dice en el versículo 7: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí el que estaba, no era Dios el que estaba afligiendo al pueblo. He aquí Dios sacando al pueblo de la aflicción. He aquí el trabajo de Moisés de ejecutar las órdenes de Dios. He aquí Moisés con la capacidad dada por Dios, el poder dado por Dios para librar al pueblo de la esclavitud.
Pero vemos la actitud de Moisés ante el murmuro del pueblo. Voltea y le pregunta, ¿para qué me enviaste? ¿Por qué estás afligiendo al pueblo? Y no es Dios quien está afligiendo al pueblo, es Egipto, es Faraón. Muchas veces, cuando estás trabajando en cumplir la misión que Dios te mostró, y Dios te muestra el porvenir, no caigas en el error del murmuro. No caigas en el error de cuestionar a Dios, porque Dios es perfecto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ve conmigo al capítulo 6. Y lee conmigo en el versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Di conmigo, juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vemos a Dios haciendo un recordatorio a Moisés de cómo son las cosas. Venía Moisés, muy zarza, a reclamar al Señor. ¿Qué me enviaste? ¿Qué estás haciendo? Se afligió el pueblo. Y viene Dios y le recuerda, yo soy Jehová. Yo soy la solución. Yo soy el que va a librar al pueblo de la esclavitud. Yo soy el que va a perfeccionar y hacer esta labor. Prácticamente le dijo, cállate la boca y haz lo que te digo. Yo no quiero llegar al punto que un día Dios me diga, cállate la boca y haz lo que te digo. ¿Te imaginas? Estamos en el capítulo 6. Bríncate al capítulo 7. Ahí en el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Luego dice, en el versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 2. Cuando Dios llamó a Moisés en el desierto con la zarza, le dijo, ve y haz esta labor y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir. Luego le vuelve a recordar aquí, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué te parece eso? ¿Lo quieres sacar o no los quieres sacar? ¿Quieres que el pueblo sea libre o no quieres que sea libre? Y parece una contrariedad, como que Dios quería jugar con el pueblo. ¿Verdad que se ve así? Ahorita lo vas a ver diferente. Pero Dios le estaba mostrando a Moisés, preparándole lo que habría de suceder. Cuando Dios te está preparando, te prepara no solamente para que hagas la labor, sino que te prepara para lo que ha de venir.
toma apuntes de esto. Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin antes mostrarte con lujo de detalles las cosas que han de venir. Dios no se guarda nada. Dios no es un Dios secretivo y misterioso que conforme las va haciendo las inventa. No. Y lo vemos, yo estoy usando ahorita, estoy usando Éxodo como un ejemplo. Pero hay muchos ejemplos en las Escrituras donde vemos ese comportamiento en Dios. Bríncate el capítulo 8. Y lee conmigo el 13. Versículo 8, capítulo 8, perdón. Y vemos cómo Moisés comienza la labor y comienzan a pasar las plagas, ¿sí? El río se convierte en sangre, el agua se convierte en sangre, y vemos todas estas cosas. Pero veamos lo que Dios estaba fraguando. Capítulo 8, versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Viene y se cumple lo que Dios había predicho. ¿Vemos eso? Vamos a verlo de nuevo. Vete al capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Moisés ya sabía, porque Dios lo había dicho. Jehová lo había dicho. Pero vemos la labor de Dios. Vemos a Dios en acción. Moisés hacía una proeza y Dios endurecía más el corazón de Faraón. O sea, ¿era Moisés contra Dios? No. Ahorita vas a ver. Bríncate el versículo 32. Más abajo. Mas Faraón endureció aún más, aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Nuevamente, Faraón endureciendo el corazón, porque así lo dijo Dios, así lo dijo Jehová. Y endureció su corazón, no porque él se enojó, porque Jehová lo hizo endurecer su corazón. Bríncate al capítulo 9 y lee conmigo el versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vemos, tras una plaga, más endurecía el corazón. Venía otra plaga más severa y más endurecía el corazón. Y las plagas, el simbolismo de las plagas, luego hacemos un estudio de eso. Las plagas tienen un simbolismo según la cultura egipcia. Acuérdate que Egipto tenía muchas deidades. Y las plagas eran conforme a las deidades de ellos. Y era Dios no solamente endureciendo el corazón de Faraón, también dándole una bofetada a Egipto por sus deidades. Luego lo vemos. ¿Dónde nos quedamos? 9:7. Bríncate al versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó,
como Jehová lo había dicho a Moisés. Bríncate el 34. No lo veas de más, es importante que lo leas. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pescar y endureció su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Nuevamente, y te vuelvo y te repito, Dios te muestra el porvenir. Porque Él está en el porvenir. Él ya está allá. Una decisión que yo haga, que yo tome el día de hoy, en este minuto, va a afectar mi futuro, pero Dios ya lo conoce. Bríncate el capítulo 10. ¿Hay más? Hay más. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Nuevamente Faraón volviéndoles a pedir audiencia. Llega un punto de Faraón que comienza a ceder. Primero les dijo: ok, llévate los hombres. Vayan ustedes los hombres. Aquí está. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Wow, ya se acabó el problema, ¿no? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Vemos en el comportamiento de Faraón exactamente como Dios había predicho, como se había establecido. Moisés ya sabía. Pero luego comienza un diálogo y una negociación para dejar ir al pueblo, pero no todo el pueblo. Primero los varones. A lo mejor con eso se calman estos. A lo mejor ya deja de hacer sus shows y deja de estar haciendo ranas y piojos y granizo y nos deja el agua tranquila. Pues váyanse ustedes, pero no van a ir todos. Pero eso no fue lo que había dicho Dios. Dios dijo: todo el pueblo. Fíjate el versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué hubo? Fíjate el 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron
todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ve conmigo el capítulo 14. En esos capítulos que nos brincamos está la ordenación de la Pascua. Dios empieza, ya estamos llegando al final de este episodio. Y ya Dios, ya vamos, Faraón ya está medio, ya Egipto está arruinado, ya Faraón está como, ya los quiero dejar ir, ya fue demasiado. Y llegamos donde Dios ya empieza a instruir a Moisés y Moisés al pueblo en cómo Dios quiere que se celebre la Pascua, cómo se van a ordenar, cómo van a hacer las cosas. ¿Estás en el 14? Lee conmigo el versículo 4, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. No solamente Faraón se rindió y dijo, bueno, ya váyanse. Y ahí van de camino. Y Dios dijo, no terminado, voy a endurecer nuevamente el corazón de Faraón para que vaya y les ponga cola y los trate de destruir. Y muchas veces preguntamos, bueno, ¿está Dios con el pueblo o está contra el pueblo? ¿Por qué vemos esas dos caras? ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Tanto que parecía que Dios se contradecía en sus intenciones de liberar al pueblo. Parece que Dios tenía una contrariedad. Mando a Moisés a que libere al pueblo, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo no sea liberado. Hay que conocer un poco sobre las tradiciones egipcias. Te decía hace un momento, para los egipcios el faraón era Dios en la tierra. Para los egipcios faraón era una deidad, era Dios. Lo adoraban como un Dios, le hacían sacrificios como un Dios. Lo que él quería y deseaba, eso era ley en la tierra. ¿Sí? El pueblo, siendo esclavo de Faraón, estaban a disposición y a servidumbre y a obediencia al Dios Faraón. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo, era esclavo de Egipto, le eran siervos al Dios Faraón. ¿Estás escuchando? Si Dios hubiera permitido que Faraón dejara al pueblo salir por su voluntad y por sus términos. ¿Sí? ¿Recuerdas que les dijo, ok, nomás los hombres pueden ir, los niños se quedan? No, todos los niños y los adultos pueden ir, menos el ganado. Otra plaga. Bueno, pues ya váyanse todos. Y salió el pueblo. Y luego viene él y dice, no. ¿Cómo que se van a ir? Voy sobre ellos, ¿no? Pero era Dios que estaba endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque la gloria, si hubiera sido por Faraón, la gloria hubiera sido para Faraón y no para Dios. Por lo tanto, el pueblo continuaría siendo esclavo de Egipto. ¿Estás escuchando? Si Dios hubiera permitido que Faraón fuese el que hubiera dicho, ok, váyanse,
Dios no fue el que les hubiera dado la libertad, hubiera sido Faraón. Faraón se lleva el crédito. Faraón dice, están haciendo sus fiestas allá porque yo los dejé ir. Siguen siendo míos. Pero era importante que Dios endureciese el corazón de Faraón, que fuera una guerra entre Faraón y Moisés, porque Moisés, recuerda que era un Dios ante Faraón y Aarón era su profeta. Tenía que haber ese pleito o ese conflicto para que el pueblo fuese completamente liberado y Dios quien se llevara la gloria. He ahí por qué Dios endureció el corazón de Faraón, para que la gloria fuera de él. Cuando tú estás cumpliendo un trabajo para Dios, Dios te presenta una visión y te presenta un porvenir. Cuando tú concluyes, cuando tú concluyes o terminas, al final siempre la gloria tiene que ser para Dios. Porque si la gloria te la llevas tú, no fue Dios. ¿Estás escuchando? No hay dificultades. Bueno, para Faraón sí, para el pueblo no. Porque los que padecieron las plagas fue Egipto, no fue el pueblo de Dios. Cuando cayó el granizo, el pueblo de Dios ni cuenta se dio. Cuando llegaron las moscas, ninguna mosca se paró sobre un hijo de Dios, ni en la comida de un hijo de Dios, de uno de Israel. Cuando llegaron los piojos, los israelitas no andaban empiojados. ¿Estás oyendo? Cuando murieron los primogénitos, ningún primogénito de Israel pereció. La única congoja que tenía el pueblo era la esclavitud que tenía Egipto sobre ellos. Y de esa Dios los libró. ¿Me estás entendiendo? Cuando veas una situación que Dios ya te previno, nunca te asustes. Nunca digas, Dios, ¿para qué me mandaste aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es Dios quien se va a llevar la gloria. No tú, nadie más, solamente Dios. El proceso de las plagas tomó aproximadamente 9 meses. Según los factores descritos, si lees Éxodo, esa porción, de acuerdo a los tiempos, las cosechas y la celebración de la Pascua, los eruditos determinan que aproximadamente entre 9 y 10 meses pasó el proceso. O sea, no fue algo que pasó en una semana o 10 días. El lunes cae la plaga de la sangre, el martes caen las ranas, el miércoles cae. No, fue un proceso largo, extenuoso, doloroso para Egipto, no para el pueblo. Muchas veces nos acongojamos. En este proceso, Egipto quedó completamente arruinado. Pero fue Dios quien se llevó la gloria y el pueblo fue librado de la esclavitud. Cuando Dios te da instrucciones, también revela las circunstancias y los detalles y te dota de la sabiduría necesaria. Si Dios es quien guía tus pasos o quien guía tus decisiones y ves algo que parece un obstáculo delante de ti, puedes preguntar lo que debes hacer. ¿Qué debes hacer? Puedes preguntarle a Dios, ¿qué debo de hacer ante esta circunstancia? ¿Sí?
Todos somos afrontados con circunstancias que parecen obstáculos. Íbamos tan bien, pero se nos atravesó la vaca. Todo estaba muy bien, pero pues mira, nunca falta. Y en vez de brincar a conclusiones y a tomar decisiones, lo mejor que podemos hacer es detenernos y preguntarle a Dios: Señor, si tú ya me habías mostrado lo que habría de venir, se me olvidó. ¿Qué debo de hacer en esta situación? Recuerda que Dios conoce el porvenir y siempre se va a glorificar. Por eso dice la Escritura: nunca he visto un justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Dios es tan bueno. Si fuera de otra manera, Dios no se lleva la gloria. Lo que más debemos de motivarnos, ante todo, como hijos de Dios, es que Él se lleve la gloria. Ese es el propósito de nuestra vida, que Dios se glorifique en nosotros. Acompáñame a Santiago. Capítulo 1. Lee conmigo el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Padre, o pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te decía hace un momento, pregunta, pide. Si estás en una circunstancia, no tomes decisiones ni llegues a conclusiones sin antes consultar a Dios, porque Él mismo nos está diciendo: si a alguno le falta sabiduría, pídala al Padre, pídala a Dios, el cual os la dará abundantemente, más de la que necesitas, y sin reproche. Si hay algo que Dios te puede dar esta noche, es sabiduría. Te puede dar todo lo que Él quiera, obviamente. Pero algo que tienes garantizado al instante es la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. Muchos dicen, sabiduría para hacernos millonarios. ¿Para qué te quieres hacer millonario? No sabes qué hacer con $10. Menos con 1,000,000. Al menos que le pidas a Dios: enséñame cómo administrar $10 millones, entonces sí. Pero Dios sabrá cómo te los ha de suministrar. Lo que sí te puedo decir, que si pides a Dios sabiduría, Él te la da. Él te da sabiduría para que puedas hacer las cosas que no sabes hacer. ¿Estás oyendo? O sea que si yo le pido al Señor que me enseñe a manejar un tractor, voy a poder manejar tractores. No. Si tú le pides a Dios sabiduría para hacer algo, te va a dar la habilidad de poder hacer lo que quieres hacer. Pero, así como Moisés tenía que ordenar a Aarón que hiciese algo con la vara para que surgiese el poder para ejecutar la plaga o el milagro, había una acción o una labor de parte de ellos. De igual manera, hay una labor y una acción de tu parte que debes de ejecutar. Ahora, si Dios no te mandó andar manejando tractores, no pidas que te dé la sabiduría para aprender a manejar tractores. ¿Me explico? Acompáñame a Mateo.
En el capítulo 10, versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, di conmigo, en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Todas las palabras que habló Moisés, no llegó y dijo, yo aquí vengo porque yo soy el mero mero. Era Dios diciéndole, ve, preséntate ante Faraón y dile esto. Pero Señor, Jehová, dijo Faraón que no. Ve y dile a Aarón que haga esto. Pero Jehová dijo que nomás los hombres, los niños no. Ve y haz esto. Y Dios en todo momento usó a Moisés, pero Moisés fue la herramienta, igual que tú y yo. Dios te va a usar el día que tú seas la herramienta, pero sé la herramienta para Dios. Porque si no sabes hablar, también Dios te va a dar las palabras que necesitas hablar. Yo he tenido muchas ocasiones, he tenido reuniones o juntas con gente y no sé qué voy a hablar, pero voy. Y en el desarrollo de la junta, y es algo que yo le digo al Señor y le recuerdo al Señor, Señor, tú dices que tú nos vas a dar las palabras que debemos de hablar. Y hasta la fecha, y la gloria es para el Señor, no ha habido una reunión en la que Dios no me dé las palabras que debo de hablar. Pero siempre me cercioro que lo que yo voy a estar haciendo está en la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchas? O sea, no voy a flexionar o le voy a torcer el brazo a Dios y decirle, tú dices esto ahí, así que yo quiero hacer esto y tú me vas a respaldar. Porque no estoy haciendo lo que yo quiero. ¿Me estás escuchando? Ahora, ya voy a terminar. Acompáñame a Filipenses. Traje mucha Biblia, pero ya voy a terminar. Capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No está refiriéndose a que el Señor está diciendo, en el contexto original está diciendo, el Señor está contigo. ¿Sí? Dios ahí está contigo, el Señor está cerca, está próximo a ti. Dice, por nada, di conmigo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada te afanes, mejor pídelo al Señor. ¿Recuerdas el martes que hablamos? ¿Cuántas cosas has pedido a Dios, pero por la murmuración has maldecido lo que has pedido? Pero dice Dios, dice Jesús, por nada estés afanado. No te afanes, pídelo todo. Hay una cuenta con toda la provisión que tú necesitas, que tú puedas querer, pídela. Hermano, pero yo he pedido muchas cosas, pero no he visto nada. Deja de murmurar.
No dejes que tu boca te destruya la semilla. Porque Dios es fiel. Dios no miente. Si esto lo dijo Dios, si esto salió de la boca de Dios, Dios no me está mintiendo. Pero me dice, por nada estéis afanosos. Y luego continúa en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se compra la paz? ¿Cómo compras tener descanso en los pensamientos? Pídelo a Dios. No lo puedes comprar. Ya pagaron por él. Estás en el buffet celestial. Estás en el buffet y la mesa está servida. Y es triste que estés en la esquina con el plato deseando agarrar algo. Y Dios te dice, ven, está la mesa servida. Acércate. Toma lo que quieras. Porque el presupuesto celestial no se acaba. Dí conmigo, no se acaba. El presupuesto celestial nunca se va a acabar. Pero deja de pedirle equivocadamente. Ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25, para que veas lo que piensa Dios de ti. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato, lo menos sabio de Dios. Si pudiéramos medir a Dios, la sabiduría de Dios, vamos a decir del 1 al 1000, es un ejemplo, no sabemos que no, pero del 1 al 100, para entenderlo mejor. Del 1 al 100. 100 es toda la potencia de la sabiduría de Dios. El 1 es lo menos sabio de Dios. Ahí ya Dios, lo menos que Dios sabe. Es imposible, pero para que lo visualices. Ese 1 es más sabio e inalcanzable en sabiduría para el ser humano, para nosotros. Es una sabiduría que no comprendemos, lo más insensato de Dios. Luego dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mismo ejemplo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No todos son buenos, sabios. No todos son inteligentes. No todos saben usar la sabiduría en términos humanos. Si tú me comparas con otra persona, ¿has escuchado el dicho? Siempre hay alguien mejor que tú. Siempre hay alguien mejor que nosotros, en términos naturales. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, refiriéndose a dinero o riquezas o poder, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si tú estás aquí y me estás escuchando, te tengo noticias. Eres candidato para ser portador de la sabiduría y el poder de Dios, porque no consiste en tu capacidad natural. No consiste en nuestra capacidad natural. No consiste en tu cuenta de banco. No consiste en tu educación de escuela, de estudiante. Por eso, cuando ores a Dios, nunca ores
queriéndole enseñar a Dios. Nunca ores como yo, Dios, te tengo que decir lo que yo necesito. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe aún antes de que tú le pidas lo que vas a pedir. Cuando ores, no digas, yo decreto, yo declaro. Porque ¿acaso tu voluntad es mayor que la voluntad de Dios? Mejor di, yo confieso. Porque confesar es decir o repetir lo que Dios ya dijo. Y lo que Dios ya dijo y lo que Dios dice es mejor que lo que yo pueda decir. Lo que Dios ya decretó es mejor de lo que yo voy a decretar. Porque va conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Porque si hay alguien que sabe mejor que yo lo que yo necesito, te repito, ese es Dios. A mí me conviene hacer la voluntad de Dios. A mí me conviene, a ti te conviene adherirnos a la voluntad del Padre. Porque es allí donde se cumplen sus promesas. Mi mejor recomendación, cuando ores a Dios, mejor calla, escucha y obedece. ¿Te imaginas? Léelo en Éxodo, cuando Dios habla con Moisés. Moisés le dijo, pero soy tartamudo. Moisés puso muchos peros. Y para todos Dios tuvo una solución. No dejes pasar el tiempo. Si hay un trabajo o una labor que hay que completar o que hay que hacer, pídele al Padre la sabiduría para que se lleve a cabo. Dile al Señor, Señor, muéstrame mi parte en este proyecto. ¿Qué debo hacer yo? Porque Dios se tiene que glorificar. Si Dios no fuese glorificado en ti, en vano hiciste lo que hiciste. Y conmigo, en vano. Ponte de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.